Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. Sion Explorer Radio. Alcen la voz el desierto, los montes y la ciudad. Alcen la voz las aldeas, alcen la voz en el mar. Anuncien todas sus obras y denlo ahora al Señor. Alcen las voces con cantando nueva canción. Entonces él como gigante surgirá, entonces él al enemigo esparcirá, como guerrero peleará, como varón de guerra triunfará. Entonces él como gigante surgirá, entonces él al enemigo esparcirá, como guerrero peleará, como varón de guerra triunfará. Alcen la voz el desierto, los montes y la ciudad. Alcen la voz las aldeas, alcen la voz en el mar. Anuncien todas sus obras y denlo ahora al Señor. Alcen las voces con júbilo, cantando nueva canción. Entonces él como gigante surgirá, entonces él al enemigo esparcirá, como guerrero peleará, como varón de guerra triunfará. Entonces él como gigante surgirá, entonces él al enemigo esparcirá, como guerrero peleará, como varón de guerra triunfará. Surgirá, entonces él al enemigo esparcirá, entonces él como gigante surgirá, entonces él al enemigo esparcirá, entonces él como gigante surgirá. Estás escuchando el tema Alcen la voz del disco de Hombre a Hombre. Yo soy Tony y estás en Sion Explorer Radio. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición. Siente. Vive. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Espera. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Ora. Levántate, que Dios está contigo y nosotros también. Palabra en acción, siempre contigo, con el poder que cambia vidas.
La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha, una voz en el desierto, donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes, Escucha, una voz en el desierto. En la voz del pastor general Tony González. Acompáñanos con el tema, los aficionados. ¿Estamos listos? Vamos a iniciar el culto de este día. Acompáñenme a darle lectura a Zacarías, capítulo 11, que dice así: Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque me ha enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres de cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacentaré pues las ovejas de la manada, de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, y al uno le puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que perdiere, que se pierda, y las que quedare, que cada una coma la carne de su compañera. Y tomé mi callado gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era la palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún a los aperos. Toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará las perniquebradas, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Y era la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Tema de este día, los aficionados. Para los que gustan del fútbol, no sé si hay en alguna ocasión escuchado a algún comentarista famoso, no decimos su nombre, pero sí que decía aficionados que viven la intensidad del fútbol. ¿Sí llegaron a escuchar eso? Bueno, pues en una iglesia pasa algo parecido. Están los que juegan
están los que dentro del juego tienen una posición estratégica, unos para defender, otros para ataque lateral y otros que son los delanteros. Pero hay uno muy importante que es el portero, que es el que está para parar los goles, para que no nos metan gol. Pero también hay otra persona o personas que son también de importancia o relevancia, que son los aficionados, los que están mirando desde las gradas. Los que gritan árbitro vendido, los que gritan cámbienlo, sáquenlo, pero no hacen nada. Ellos son los que únicamente están juzgando, los que nada más están criticando, los que no participan en el juego, pero que están opinando en cada movimiento que hace cada jugador. Si lo pensamos con claridad, el que está jugando está participando y está haciendo lo posible porque su equipo gane. Pero los que están en la afición, los aficionados, los que nada más están observando y echando a lo mejor hasta porras, son los que no participan, no hacen nada. Nada más van, no tienen un compromiso. Si se fijan, los que están en el partido pues tienen que llegar, porque no solo están comprometidos, sino que es su trabajo. En cambio el aficionado si quiere va, si no quiere ir pues no va. Es más, si quiere puede escuchar la predicación, ver el partido desde su casa y no hay ningún problema, porque es un aficionado. Y entonces es donde viene el regaño del Señor, porque son las cosas que nosotros tenemos que entender. Su palabra dice, no dejando de congregarse como algunos, y no es pedrada, tienen por costumbre, ¿sí? Sino que tenemos que nosotros estar prosiguiendo a la meta, nos decía el apóstol, ¿sí? No sea que nos vayan a descalificar. No vamos a esperar que nos vaya mal para ir a la iglesia. ¿Por qué cambias el día del domingo? O sea, ¿qué es lo que es más importante para ti? Para que dejes de recibir de su presencia. Algunos porque se van al tianguis, otros no les importa, ya se desacostumbraron de ir a la iglesia. Algunos otros pues simplemente tienen un compromiso más importante y que no lo pueden hacer otro día. Sí, o sea, son muchas horas a la semana, pero resulta que pues tienen que hacerlo exactamente el día domingo a las 12 del día. Y entonces nos damos cuenta que ellos son aficionados, no son jugadores. Y pasa lo mismo en el cristianismo. Los aficionados pues van cuando quieren, se sujetan cuando quieren, aportan cuando quieren, pero el que es de la casa de Dios, el que es hijo, ¿cómo dice que es hijo? Bueno, los que todavía no tienen niños grandes, muchachos grandes. El muchacho que ya trabaja tiene que aportar para el gasto. Y no me diga que no, porque yo también fui hijo de familia. Y también tenía que llegar con el gasto. Es más, si no traía gasto, aunque sea una despensa, pero tenía que surtir el refri, algo me tocaba hacer. O los que les tocaba pagar la luz. Cuando son muchos, a uno le toca pagar la luz este mes, ven a quién le toca la despensa. ¿Por qué? Porque tienen que ayudar en casa. Pues en la casa de Dios es igual. Los que son hijos, los que no son hijos, pues no ponen nada, pero los que son hijos están viendo qué van a hacer, que hay que lavar los trastes, que hay que ver la manera de que la casa mejore, y los que son hijos lo hacen, pero los que no son hijos no lo hacen. Y entonces es donde viene lo que estábamos leyendo. Llega el momento en que el Señor, lo que dice en Zacarías capítulo 10 verso 6, ya no tendré más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Dice, ¿por qué aquí? Yo os entregaré, 11:6, yo os entregaré a los hombres cada cual en mano de su compañero, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. O sea, llega el momento en el que la gente es apática, pues el Señor dice, pues yo también.
O sea, a ustedes no les importa salvarse, pues entonces pues no les voy a rogar. Ya el Señor nos ha puesto muchas cosas, nos ha bendecido. Miren, atravesamos crisis y contingencias y aún así comemos, no nos ha faltado. Estamos, yo creo que bien apretados, ni para las tortillas, ni para el pasaje de mañana. Pero Dios no nos ha soltado. Y nos tenemos que seguir comportando como hijos de Dios, no como aficionados. No podemos ser solamente simpatizantes en la casa de Dios, porque entonces eso nos quita también privilegios que nos da el Señor. Vamos a leer 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, vamos a darle lectura. ¿Cómo deben ser los colaboradores de Dios? Bueno, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Porque todavía aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora mire, ven que sea el 6. A veces nosotros no leemos bien la escritura. Bien dice aquí, yo planté, Apolos regó. Estamos pensando nada más en qué congregación tienen el mejor cantante, el mejor predicador, el mejor auditorio, las mejores bancas. Andamos buscando al apóstol, a la denominación, y no buscamos la presencia de Dios. Lo único que hacemos es a veces hasta cansarle la paciencia de Dios. Y miren, dice aquí, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento pues lo ha dado Dios. No dice yo planté y Apolos la regó, dice yo planté y Apolos regó. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo buscando su presencia. Y vea, porque van a surgir en los últimos, dice la Biblia que va a haber un periodo de tiempo en el cual ya no se va a predicar la sana doctrina, ya la gente no va a tener hambre de Dios, ya la gente no se va a acercar, ni va a buscar, ni va a anhelar escuchar de las cosas de Dios. El hombre volverá a ser salvaje, como era antes, que no conocía a Dios y no le importaba. Ahora, todo el mundo sabe de Dios, pero a nadie le importa. Entonces vienen los días malos, días en los cuales se sienten mal, tienen depresión, miren, la depresión lo están manejando como una enfermedad, pero no es más que la evidencia de un corazón pecador. Esa es la depresión, la falta de Dios. Hay gente que se siente sola, que siente que no tiene sentido su vida. No tiene sentido su vida porque no está Dios en su corazón. Aunque tenga celular, aunque tenga mucha gente alrededor, aunque tenga una profesión, la soledad va a estar ahí. ¿Por qué? Sencillamente porque no está Dios en su corazón. Y esto está pegando en la sociedad, pero también nos está pegando como iglesia. ¿Qué necesitamos nosotros? Pues no separarnos de la cobertura de Dios. Y esto no estoy hablando de una denominación, porque ahorita hay muchas denominaciones que que dan cobertura, pero que no tienen cobertura del Espíritu Santo. Y así no se puede trabajar, se extravían los hombres, comienzan a salir hombres que denigran el Evangelio, y miren, cada vez tenemos que mejorar. No le estoy diciendo que no va a cometer errores, le estoy diciendo que cada vez tiene que mejorar, cada vez tiene que avanzar más, tiene que dar un paso adelante. Si usted cometía ese error, ahora ya no lo cometa. A veces somos necios. Nos están diciendo las cosas, estamos viendo las cosas y no reflexionamos ni nos apartamos y entonces lastimamos el corazón de Dios.
Debemos dejar de ser aficionados, no podemos estar todo el tiempo calentando bancas, nada más depender de los demás sin querer participar. Nos habían, fíjense, les comparto que en mi trabajo nos cambiaron de área y había muchas personas que nos habían dicho, no hagas lo que hacen los demás, no hagas lo que te dicen porque entonces es mucha responsabilidad. Y al principio no les dije nada, pero yo me puse a hacer las cosas sin decirles. Y cuando de repente me preguntaron, les dije, pues es que no quiero, y más bien quiero sentirme útil en el área en la que esté. Y es lo mismo que sucede en la iglesia, en la casa de Dios. Queremos sentirnos útiles. Imagínense que pase el tiempo, trasciendan los siglos y no seamos recordados. Ni quien se acuerde que era Fortaleza del Rey, ni lo que sucedió en ese lugar tan pequeño. ¿Saben lo que pasó con Elías? Con Elías no había un gran templo, ni siquiera había unas sinagogas. Elías daba la palabra de Dios en el desierto, en donde podía, ¿sí? Y eso nada más a su único discípulo, porque mataron a los demás, que era Eliseo. Sin embargo, había presencia de Dios. No pertenecía a ninguna denominación, pero tenía cobertura del Espíritu Santo y se manifestaba en su vestimenta, en su forma de ser. Jezabel era una persona que hablaba mucho, pero que su forma de ser decía también mucho que hablar, de hecho decía mucho más de lo que hablaba, porque era una asesina potencial, que por un lado decía una cosa y por otro lado mandaba a asesinar a los profetas de Dios, y no tenía temor. Y vean, porque es lo mismo que pasa en la casa de Dios. Vamos a leer el 10 de ese mismo capítulo, el 3:10 de 1 de Corintios. Y vea, tome en cuenta lo que les estoy diciendo. Hay muchos que se van a poner a discutir si la salvación de Dios se pierde o no se pierde. Y muchos dicen, pues no pienses en eso, tú solamente trata de no perderla. No, de verdad piensa en eso. Porque puede que ya ni la tengas, puede que ya la perdiste hace mucho tiempo, ya te olvidaste y ya convertiste en el cristianismo una religión. Pues como lo haces cada 8 días, ya te acostumbraste y ya no sientes la presencia de Dios y entonces estás en la casa de Dios, pero ya no está la presencia de Dios contigo. Y vea, eso no solamente le pasa o pasa en Fortaleza del Rey o cualquier otra denominación. Esto pasó aún en los tiempos de Jesús, cuando los fariseos, que eran los representantes del pueblo de Dios, que eran los que se suponía esperaban al Mesías, y cuando llegó el Mesías, ni cuenta se dieron. Vamos a darle lectura, vamos a leer el 3:10. Conforme a la gracia de Dios, dice, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y el otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, pues el fuego la revelará, la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Sí, nosotros podemos decir que somos cristianos. A la hora de la persecución, ahí se va a ver. Miren, a la hora que le pongan un arma en la cabeza preguntándole si es cristiano, ahí se va a ver. A la hora que aparezca un hombre necesitado y usted tenga el efectivo para bendecirlo y ayudarlo, ahí se va a ver. A la hora que venga el tiempo en que usted tenga que aportar o trabajar para la obra de Dios, ahí se va a ver. A la hora que tengan que salir los predicadores a llevar la palabra de Dios, ahí se va a ver. A la hora que tengas que compartirle a tu amigo, a tu amiga, a tu jefe la palabra de Dios, ahí se va a ver. Porque el fuego la revelará. Porque, miren, en la iglesia todos amén, aleluya, pero cuando estamos en la casa de Dios es una cosa,
Afuera nos espera el mundo. Y bien dice aquí el texto, el fuego la probará. Miren, si es oro, va a salir refinado. Pero si es hojarasca, la obra se quemará. Y miren, y aunque digan que la obra no se pierde, miren, la salvación se perderá, no porque el Señor se la quiera quitar, sino porque usted la dejó. El Señor no le quita a nadie la salvación. Nosotros voluntariamente la entregamos cuando decidimos dejar de hacer su obra. ¿No me cree? Vean, pregunta, ¿los sensuales heredarán el reino de Dios? ¿Usted cree que sí? ¿Dónde están los sensuales de Fortaleza del Rey? ¿Qué que no nos damos cuenta? En Facebook se ven muchas cosas, se ven las fotos chuecas, ahí cuando están bien sensuales, ¿sí? Y quizá haya gente que nunca lea su Biblia, pero va a ver su vida, y por su causa se va a perder o por su causa se va a salvar, ¿sí? Ahí están los sensuales, porque el fuego la probará. Eso no tiene que decirlo el pastor Tony de Fortaleza del Rey, no tiene que venir a decirlo algún apóstol de alguna denominación, ¿sí? Aquí la palabra de Dios dice, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Miren, el Señor no se queda con nada. Si usted le busca, dice su palabra que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor enviará la provisión, ¿sí? Dice 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si vive él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora vamos a ver qué es que sufre pérdida. Porque muchos dicen, no se va a perder su salvación, simplemente pues, no va a recibir nada. Y vea, porque una de las características que para que ahora sí que esta cláusula tenga efecto, este versículo tenga efecto, pues es lo que dice en el 4.3, si quieren leerlo, el 4.2 de 1 Corintios, que dice, ahora bien, se requiere de los administradores, o sea, de los que están en la casa de Dios, o sea, de los hijos de Dios, que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel. O sea que hay una parte de la escritura que dice que por torpe que fuere no se perderá. Y eso déjenlo para los que se esfuerzan en la palabra de Dios, pero que nunca les sale nada. Que intentan hacer muchas cosas para Dios, pero que no les sale, pero lo intentan. Esas son las personas que son torpes, pero que lo están intentando. Pero ¿qué hay de la gente que tiene el conocimiento y no lo hace? ¿Sí? No son personas torpes, pero se están perdiendo. Seguimos leyendo el 16. ¿Sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vea, ¿quién es templo de Dios? Nosotros. Dice el 17, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué pasa? Nosotros somos templo de Dios. Si dejamos de cantarle a Dios, ya no somos templo de Dios. Y esto quiere decir que destruimos la casa de Dios. Si dejamos de oír palabra de Dios, de leer palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, dejamos de ser templo de Dios. Y entonces, ¿qué sucederá? Destruimos el templo de Dios y entonces el Señor nos destruirá a nosotros por haber destruido el templo de Dios. Esto no lo está diciendo ninguna religión, no lo está diciendo ninguna denominación, esto lo está diciendo la palabra de Dios. 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, cuando llegue al internet, cuando tenga opción para Facebook, piense bien antes de mandar una foto chueca. Piensen bien antes de mandar un video, porque es lo que estamos enseñando. Y después van a decir, ¿son cristianos? Son igual que nosotros. O sea, mejor me quedo donde estoy. Porque en realidad nuestra vida está enseñando cosas malas a los demás. Entonces tenemos que hacer eso. Miren, no tenemos pretexto.
tenemos palabra de Dios. Ahora dice el 18, nadie se engaña a sí mismo. Miren, vas a una congregación y porque vas a una congregación piensas que eres salvo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nadie se engaña a sí mismo. Bien decía un pastor, mejor pues regrésense. Decía el pastor Rafael de Ministerio Selim Ministerio Selim en la iglesia de Manuel, cuando nos da palabra allá, que decía, miren, mejor regrésense al mundo, váyanse al mundo, pequen en el mundo. Dice, porque están en la iglesia, no se consagran a Dios y ni pecan a gusto. O sea, ni pecan a gusto y tampoco sirven a Dios. Mejor regrésense al mundo, miren, se van a perder, pero al menos ya la gozaron. Ya hicieron, ya le dieron vuelo a la hilacha. Pero miren, están en la iglesia y no pecan a gusto. Dice aquí, el 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sí? Porque la gente, miren, quiere nada más saber y saber y saber. Pero de servir a Dios, nada más están obstaculizando su obra. Y 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Cómo son? Vanos. No sirven para nada, aunque tengas 20 profesiones, porque no es la palabra de Dios. Miren, hay mucho conocimiento en el mundo que sirve. Y vea, la carpintería nos serviría para hacer bancas, pero no nos sirve de nada porque no tenemos a ningún carpintero. La albañilería nos serviría para levantar templos, pero no nos sirve de nada porque no tenemos albañiles. Y los que tenemos de albañiles, pues no quieren trabajar para su obra. Vamos a leer 1 Corintios 5. Vea, porque nuestra vida sí ya tenemos que dejar de ser aficionados y tenemos que meternos de lleno a su presencia. Vea, vamos a dar lectura. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberles lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice el 6, no es buena vuestra jactancia. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis, ¿qué? Nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. O sea, vénganse a la iglesia, arrepiéntanse, dice, no con la vieja levadura. Ya, yo creo que ya es tiempo, dice el Señor, vámonos vénganse a servir. Y sigue la lectura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Qué representa esto? De sinceridad, de verdad. Y el 9 dice, os he escrito por carta, no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo,
Dice, o con los ávaros o con ladrones de este mundo, ni con los idólatras de este mundo. O sea, no nos está diciendo que no nos juntemos con los idólatras de este mundo. Pues tal caso, o sería que saliéramos del mundo. Porque vamos a reflexionar, en su trabajo hay gente que no conoce el Evangelio. Y sus ídolos pues son San Juan de los Lagos. O sea, no es eso a lo que se refiere. No es de que los hagas a un lado a ellos, porque ellos no conocen. El Señor no los apartaba a ellos, apartaba a los que conocían, a los fornicarios de la iglesia, no a los fornicarios del mundo, porque los del mundo necesitaban médico, los de la iglesia ya sabían, estaban en el hospital, pero no querían. Y dice el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Fíjese cómo nos están poniendo, o nos sujetamos, o nos sujetamos. No es si queremos, no es si nos parece, no es si nos da la gana. Dice que ni aun con nosotros comen. Y vean, para ser despreciados al tal punto. Ahora váyase a 2 Corintios 6:14. Segundo de Corintios 6:14. Porque aquí viene sobre el yugo desigual. Y vean, el yugo desigual, no estamos hablando nosotros refiriéndonos de un matrimonio. Yugo desigual cuando tenemos compañerismo con la maldad. Vean, no os unáis, dice el 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Ya ve? O sea que dentro del pueblo de Dios pueden existir gente que dentro de su comportamiento tenga justicia y tenga injusticia. Haga cosas buenas, pero también haga cosas malas. De repente es misericordioso y de repente le vale. Aunque lo tenga, dice, por sus pantalones, ¿no? No quiere y oprime y desprecia a los demás. Y tiene una apariencia de piedad, pero realmente pues niega su eficacia. Fíjense, cómo ahí está el yugo desigual. Para que me entienda, no hay congruencia. No le van a creer, aunque hable de Dios, porque lo que la gente se fija es en nuestra vida. No tanto en lo que decimos de palabra, porque palabra podemos decirla, tratar de enseñar, pero si no es congruente lo que enseñamos con lo que decimos, vienen los problemas. Y ese es un yugo desigual. Y está dentro de nosotros. Es más, ni siquiera está con la gente, está con nosotros. Por eso cuando llega gente que es cristiana, amén, hermano, Dios te bendiga. Pero cuando llega el compañerito, el cuate, la otra persona, el amigo, luego, no manches, dice, ¿no? Luego cambian. ¿Saben qué son ese tipo de personas? Son camaleónicos. Se adaptan a cualquier ambiente y se pierden en ese ambiente. Pueden ser cristianos en la iglesia, pero allá afuera son mundanos. Se han acostumbrado a las dos aguas. Y entonces nos damos cuenta que hay un yugo desigual. Hay un yugo desigual. Y está dentro de nosotros. A veces culpamos al mundo, culpamos a la gente. Pues es que yo me fui a tomar pues porque vinieron por mí, pero no quería. Hay un dicho mundano que dice, no quería tía María, pero hasta la boquita abría, decía. Y no quería participar, ¿verdad? Y a veces
No es que usted no participe en un cumpleaños de una persona que no conoce a Dios. Aquí dice que aún ni con los que dicen ser hermanos, dicen, no conoce allá afuera. Porque luego somos bien exagerados. Y la gente no conoce, pero nosotros sí. Y la gente puede ser salva por nuestra causa, pero nosotros somos los que somos la piedra de tropiezo. Decimos y no hacemos. ¿Qué decían los fariseos? ¿Usted cree que los fariseos no hablaban palabra de Dios? Yo creo que sí hablaban palabra de Dios. Decían mucho y enseñaban, y yo creo que para ser maestro o llegar a fariseo, no cualquiera. Simplemente no les importaba la presencia de Dios. O sea, ya era puro conocimiento. ¿Qué cree que no conocían ellos? Sí conocían. Pero ¿qué les decía Jesús? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, dice, porque ellos dicen y no hacen. Y entonces, así nos ponemos nosotros. Ya estamos en una iglesia, ya estamos oyendo palabra de Dios y llega un punto en el que nos olvidamos. Llega un momento en el que nos olvidamos de Dios y nos volvemos fariseos, nos volvemos religiosos. No tenemos misericordia, no tenemos piedad, nos olvidamos de Dios. Como en la parábola de Jesús. Vamos a leer 2 de Corintios 7, del 9 al 10. Si ahora me gozo que no hayáis sido contristados, porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Ya nos ponemos tristes de que no vinieron nuestros cuates como los habíamos invitado. Nos ponemos tristes de que ya no nos invitan a las fiestas. Nos ponemos tristes, fíjese, esa es tristeza del mundo. Nos ponemos tristes de que nuestros amigos ya no nos hablan como antes, porque ya saben que somos cristianos. Eso es tristeza de este mundo. Y eso es para perdición. Pero ahora para salvación, es que nos ponemos tristes porque ¿cómo pudo el Señor pagar por nosotros si no nos lo merecíamos? Y luego nos contristamos. ¿Cómo pudo el Señor padecer por nuestra causa? Ser azotado. Y nos ponemos tristes, pero eso es para salvación. Nos ponemos tristes porque la obra de Dios no avanza. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no estamos pensando en qué pecado vamos a cometer, sino estamos pensando cómo le vamos a hacer para levantar la obra. ¿Sí? No estamos pensando en cómo, pues ahí se queda, ¿no? Para derribarla, no estamos pensando qué hacer para levantarla. ¿Sí? Ya tenemos muchos que no les importa la obra de Dios. Necesitamos obreros que quieran, que deseen levantar la obra de Dios. Mira, aunque sea lo que sea, dice la palabra de Dios que por torpe que sea usted no se perderá si hace su palabra. ¿Que quiere levantar una iglesia? No le sale. Es torpe, pero lo está intentando. Y por torpe que sea, no se perderá. Pero ¿qué pasa con el que ni lo intenta? Pasa como con el cerdo que atraviesa el lodo y está en su mero mole, ahí se queda. Pero ¿qué pasa con la oveja que atraviesa el lodo? No es en naturaleza y por eso se está limpiando, se trata de quitar ese lodo que se le pegó, porque no es su naturaleza. Pero el que tiene su naturaleza en el lodo, en la inmundicia, pues ahí se va a quedar. No le importa limpiarse porque de ahí es. Como dicen ahí el dicho, de aquí soy, dice, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, tenemos que ponernos tristes y tenemos que ponernos tristes por la palabra de Dios. Porque está perdiendo mucha gente y nosotros perdiendo el tiempo y el diablo se está llevando las almas. Vamos a leer Lucas 4:24. Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 24.
¿Ya lo tiene? Dice, vean, esto lo vimos la semana pasada, pero tiene que ver con el tema. Vamos a leerlo desde el 17, 4:17. Dice que el Señor llegó, y vean, llegó a un lugar que era muy familiar, era su pueblo natal, quizá no natal, porque no nació ahí, pero sí el pueblo en donde vivió desde muy chiquito, desde pequeño, donde todos lo conocían, donde todos los vecinos sabían quién había sido Jesús, hijo de quién, y había llegado a enseñarles la palabra de Dios. Quiso participar con ellos. Yo imagino que era el día del Señor y había que ir a la sinagoga. El caso es que el Señor se presentó, y como era su derecho de leer las Escrituras, y había sido tiempo que no lo habían visto, pues entonces le pasaron el rollo, y él lee esto, el 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio el ministro. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Vean, ¿con qué bastón, dice, se acercó un pastor a las ovejas hace rato? Con el callado. Un callado que se llamaba gracia, ¿se acuerda? Y aquí ellos veían que había gracia en sus palabras, en las palabras de Jesús. Y ellos quebraron esa gracia que estaba siendo impartida a ellos. Dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis, en refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero es necesario. O sea, ninguna persona que llegue a predicar la palabra de Dios en su familia, crea que le va a ir de maravilla. Pero es necesario. Ni siquiera porque un pastor predique la verdad en su congregación, quiere decir que va a ser acepto en su propia tierra. ¿Quién te dijo eso? Dice, ni que Tony lo hiciera. Nadie es profeta en su propia tierra, pero es necesario. O sea, lo que decía el Señor Jesús, era necesario que se les dijera, que se les diera la advertencia, pero ellos endurecieron su corazón. Dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Mejor vamos a preguntarnos, ¿será cierto? ¿Tendré yo que cambiar en eso? ¿Tendré que cambiar mi actitud? No beneficiamos a nadie con endurecer nuestro corazón. Realmente el Señor dice, pues, está delante de ti maldición y bendición, elige la vida, pero si no quieres, eres necesario, pero no eres indispensable. Yo pondré otro. ¿No me cree? Se lo dijeron a Pedro. ¿Cómo se lo dijeron? Pusieron a Pablo. Porque Pedro, que había sido enseñado para que llevara la palabra de Dios al mundo, apacentar a las ovejas, pues no estaba haciendo su trabajo. Entonces el Señor tiene que llamar a otro, a Pablo, y con Pablo se levantó la obra. ¿Quiere usted que vengan y tomen su corona? ¿Quiere usted que venga alguien y haga su trabajo? Y cuando llegue delante del Señor allá, pues es que tenía un talento, pero lo enterré. Pero acá está tu talento. Y entonces el Señor va a tener que llamar los jalones de orejas, ¿no? Podían hacerlo, pero no quisieron. Y eso es peligroso, porque ya
lo estamos haciendo con alevosía, ya no nos importa. Nosotros, recuerde, no trabajamos para Dios por lo que nos da, no trabajamos con Dios por la vida que nos da, no trabajamos para Dios porque nos dio una casa. Con o sin casa nosotros somos cristianos. Y si cristianos, hijos de Dios. No estamos en la iglesia para venir a vacacionar, a rascarnos la panza. Venimos aquí y es un hospital de almas. Tenemos que ponernos a invitar a un amigo, a dos amigos, para enseñarles la palabra, a nuestros vecinos, enseñarles, compartirles, para que ellos también conozcan. Y recuerden, nosotros somos inmortales hasta que el Señor venga. No piense que si no comió, que si no desayunó, porque de todas maneras, quizá el Señor quiere que ayune, por eso no hay de comer. Y hay que ayunar. Estamos nosotros sometidos a lo que diga Dios, no a nuestras posibilidades. Ahora vamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 nos dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados es 3 veces feliz, inmensamente feliz, manéjelo así. Pero ahora vamos a ver qué dice 15. Dice: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Ya oyó? Vamos a leer otra vez: mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora piense bien cuando mande sus fotos chuecas. Dice 16: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella del resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, no todos, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cómo dice? Gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, el Señor traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. O vengo pronto. Ahora vámonos al libro de Judas. Libro de Judas. En lo que yo les leo un texto, usted me encuentra el libro de Judas. Dice el Apocalipsis 20:14, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego. Dice que esa es la muerte segunda. Eso es porque no se encontraron en el libro de la vida. Dice el 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora vamos a leer Judas, la epístola universal de San Judas Apóstol, a partir del capítulo del verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. ¿De dónde? A ver, ¿Egipto de qué figura es? Egipto es figura del mundo.
porque el pueblo de Dios estaba en el mundo, estaba en Egipto, estaba esclavizado, como estábamos nosotros antes de que no conociéramos a Dios, estábamos en el mundo, hablando del mundo, en el sistema del mundo, en la forma y comportamiento del mundo. Dice el 6, volvemos a leer el 5, dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué pasó? Los destruyó. Entonces, todos los que no creen, no es que cualquier pastor venga y lo quiera predicar, es una consecuencia, que todo aquel que no quiera, pues Dios lo va a destruir. No quieren, o sea, no les da la gana, no les resplandece el evangelio, y pues por eso dice que va a destruir a los que no creyeron. El 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y vean, porque ahorita ya estamos hablando de seres que son superiores a nosotros. Aún a ellos, fíjense, si ellos que son superiores son juzgados con esa severidad, imagínense nosotros. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Ve? Aún a ellos. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Que nos venga algo malo, algo grave? O simplemente llegue el punto en el que el Señor diga, ¿sabes qué? Córtalas, ahí muere, y nos vemos en tu juicio. O sea, te va a ir bien, vas a tener lo que quieres, no vas a padecer, disfruta la vida, vívela, gózala, pero eso sí, en tu juicio nos vemos. Y es que llega el punto en que la gente, y no estamos hablando de la gente que no conoce, estamos hablando de la gente del pueblo de Dios, que no se quiere someter. Y ahí es donde viene que el Señor tenga que decir, ¿sí? Iré y los destruiré. Y fíjense cómo en la iglesia de Laodicea es una iglesia hermosa, una iglesia grande, es una iglesia, yo me la quiero imaginar con butacas, los que quieran leerla está en Apocalipsis 3, como por el 15. Es una iglesia que tiene todo. Yo creo que es de las mejores denominaciones con cobertura. Es más, tiene hasta 3 o 4 grupos de alabanza. No le falta nada. Todos cooperan, todos ponen, o sea, tiene de todo. ¿Pero qué creen? El Señor ya no está ahí. Es más, el Señor está tocando afuera. Ahí dice, que estoy tocando a la puerta y llamo. No es un texto evangelístico. No es un texto evangelístico. Se usa a veces para el evangelio, pero no es evangelístico. Más bien nos está enseñando que el Señor está afuera. Y si usted habla palabra de Dios en iglesias como esa, lo van a echar fuera también. Había por ahí un cuentito, porque no viene en la Biblia, donde decía que el Señor, que había un señor que había intentado predicar la sana doctrina en una iglesia y lo echaron a la calle, y sentado en la banqueta, alguien le pone la mano en el hombro y levanta la mirada y era Jesús. Y le dice, ¿qué? ¿A ti también te echaron? Y a veces nos vemos así, que trabajamos para el Señor de la iglesia, Señor del cielo, pero nosotros mismos no somos salvos. Pues bueno, finalizamos el tema de este día, los aficionados. Lo vemos como, ubíquelo como un partido. Tenemos todos que ser partícipes en el partido, intentar anotar, intentar desempeñar nuestro puesto con lo mejor. Si trabajamos para la gente de las empresas, dando lo mejor de nosotros para que nos paguen, ¿por qué para el Señor no damos también lo mejor? ¿Por qué a los demás les llegamos a las 8 y para el Señor damos pues lo que nos sobra, pues lo que nos alcanza? Y eso sí damos. Entonces tenemos que
vivir la palabra de Dios. Es tiempo de cambiar o vamos a terminar en el olvido, sin trascender. ¿Sí? Bueno, finalizamos el tema de este día, los aficionados. Les pedimos que compartan en sus redes sociales, recomienden nuestra página, nuestro canal, Sion Explorer Radio, Sion Explorer TV. Aún si alguno quiere participar con sus comentarios, les agradecemos. Que Dios los bendiga. Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Transmisión, Tony González, alabanza y adoración, Esmeralda Cruz, logística, Alex González. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Que Dios les bendiga. Hemos presentado Noches de Victoria, proclamando la bondad de Jesucristo.